Celta, Manchester City, Deportivo Alavés, partidos clave para ver si vamos por el buen camino. Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal. En este vídeo os quería hablar de la importancia que veo que van a tener los siguientes 3 partidos, que son los ya mencionados. No meto en ese grupo de 3 al Sevilla, que va a ser el último partido del año y que ya que me he puesto a meter los partidos que tenemos a continuación, pues lo lógico sería haber metido ese cuarto, ¿no? Pero ahora voy a explicar el por qué quizá ese partido lo aparto un poco, ¿no? Va a seguir siendo importante, pero para lo que yo quiero ver personalmente no le doy tanta trascendencia, por lo menos en este punto. Y es que me parecen muy interesantes estos 3 partidos porque me parece que se va a dar una especie de montaña rusa emocional que creo que es lo que en parte quiero ver para poder entender o poder situar realmente cómo está el equipo competitivamente hablando, como si de verdad hubo un punto de inflexión, como os expliqué en el vídeo de ayer, si de verdad hubo un punto de inflexión en lo ocurrido en San Mamés y en todo lo que ocurrió en el antes, en el mediante y en el después de ese partido. Y me parece, ya digo, que estos 3 partidos son muy interesantes porque se trata, y ahora lo explicaré por supuesto, de una especie de montaña rusa emocional, y me voy a basar especialmente en el punto de vista emocional porque para mí es la primera clave en un equipo de fútbol para ser competitivo, es estar emocionalmente estable, es tener hambre competitiva, es estar al 100% en lo que estás haciendo, convencidos de la idea que tienes. Luego, por supuesto, podemos hablar de los resultados, podemos hablar, por supuesto, de la táctica, de si la táctica te está llevando a esos resultados, porque hay a veces que, bueno, se dan una serie de circunstancias en el fútbol, pues que te salve mucho tu portero, o que haya una situación de una expulsión en los primeros minutos, o que te piten 2 penaltis, por mucho que sean a favor. Es cierto que te puede cambiar un poco la perspectiva de lo que podría ser un partido de no haberse dado esas circunstancias, ¿no? Pero los siguientes 3 partidos también hay que entenderlos desde el contexto del que venimos, porque los siguientes 3 partidos no me dirían nada si no viniésemos de lo que venimos. Y es que venimos de los 3 empates en Liga Española contra Elche, Rayo y Girona, 3 rivales que por lo menos por nombre, en teoría, son uno de esos rivales que dices, bueno, partido asequible, ¿no? Partido que el Madrid debería ganar con cierta facilidad, podríamos decir, cosa que no es para nada así, no solo por lo que finalmente fueron esos partidos a nivel de resultados, sino también por los equipos, por la tipología de equipos y por la tipología del equipo que eres tú. Entonces, entiendo que se nos hayan atragantado y de hecho así ha sido, porque venimos de esa exhibición contra el Athletic Club de Bilbao, habiendo visto esa serie de cuestiones que nos pueden hacer creer que podemos estar ante algo nuevo, podemos decir, en la trayectoria, en la conexión, en la cohesión del grupo, que es lo importante, ¿no? Y ese primer partido que vamos a tener es precisamente contra el Celta y en el Bernabéu. Xabi Alonso ha estado insistiendo mucho en las ruedas de prensa que mucho partido fuera de casa seguido, y es que es verdad, o sea, es una cuestión histórica, es una cuestión anómala que el Real Madrid haya tenido que jugar tantos partidos fuera de casa seguidos. Lógicamente tienes ese punto de que, como os decía en el vídeo de ayer, pues te falta ese balón de oxígeno, ¿no? Que muchas veces te da ese partido en tu casa. Además de que fuera de casa, pues los rivales encima van a tener todavía más ganas de querer ganarte, aunque lógicamente no van a perder la oportunidad ni las ganas de ganarte en el Bernabéu. Lógicamente eso es histórico para casi el 100% de esos futbolistas, pero sí que en tu casa tienes ese extra, incluso tienes el no extra que te da el Real Madrid en esa posible remontada que solemos hacer en esos minutos finales en el Bernabéu, que fuera de casa también lo solemos hacer, pero obviamente no es la caldera que en ese momento se genera en el Bernabéu y no es ese momento en el que el rival se achica, ¿no? Porque cuando estás en tu casa, pues digamos que te vienes arriba, ¿no? Estás diciendo vamos a aguantar a estos tíos, pero cuando estás fuera de casa en el Bernabéu vas a decir, hostias, es que se me viene encima. O sea, es un plano emocional, de nuevo, un plano mental totalmente diferente para los jugadores. Y es que este partido contra el Celta se encuadra en este contexto en el que venimos de ese partido, venimos de tantos partidos fuera de casa y encima el siguiente partido va a ser contra el Manchester City, que es un partido obviamente de calado, de alto calado, ¿no? Por lo menos en cuanto al estatus, al nivel teórico al menos del rival, ¿no? Lo que sí es que te vas a enfrentar a jugadores realmente importantes que no te sueles encontrar en la Liga Española.
Y sinceramente yo creo que este partido contra el Celta, en base a esto, pues seguramente se pueda solventar de buena manera. O sea, se pueda hacer un nuevo partido en el que puedas ganar de 2, 3 goles. Bueno, veremos cómo está el Celta, veremos ese tipo de cosas, pero en teoría podría ser de esa manera. Entonces, creo que ese partido puede darnos una medida también de cómo esté el equipo, porque claro, si el equipo, por lo que sea, contra el Celta no consigue ganar, entonces esa regularidad que intento buscar en estos 3 partidos, lógicamente ya salta por los aires y ya dices, vale, entonces lo de San Mamés fue un espejismo, se conjuraron, digamos, para ganar ese partido, pero el equipo vuelve a las andadas, ¿no? Y nunca mejor dicho. Vuelve a caer en ciertos problemas o vuelve a no ser competitivamente lo que creíamos que podía ser con cierta regularidad. Entonces luego tenemos el partido contra el City, lógicamente absolutamente señalado en rojo en el calendario, y ese partido va a ser muy importante. No en cuestión, fíjate, en este vídeo en lo que menos me voy a fijar es en la clasificación en Liga y en Champions, que es importante, porque en Champions poder ganar al Manchester City prácticamente te garantiza estar en el top 8, salvo que la líes mucho en los partidos que te quedan, y en la Liga Española obviamente se nos ha puesto la cosa tan difícil que no te puedes permitir otro pinchazo, porque sí que pues, se te escaparía el Barça o incluso se te acercaría al Atleti de Madrid, ¿no? Pero de verdad que lo de la clasificación es lo de menos en estos 3 partidos. Y es que contra el Manchester City, si logras ganarlo, por ejemplo, si logras ganarlo, vas a estar en una especie de nube, en esa nube en la que no me gustaba, en la que me daba miedo, si os acordáis, en la previa al Barça, que decía, tengo miedo de golear al Barça porque a ver si estos se van a creer que están en la cumbre del mundo, y no es así. Tienes que seguir teniendo la humildad suficiente como para entender que tienes que trabajar, si no al 100%, muy cerca del 100% para poder competir y para poder adquirir esa regularidad, que sin ella no vas a poder realmente ser competitivo, no te digo en Liga, sino en Liga, y luego cambiar ese chip a Champions, que de momento esta plantilla no ha demostrado tener ese posible cambio de chip. Si perdieses contra Manchester City, porque un empate creo que dejaría las cosas más o menos iguales, aunque es cierto que habría que ver cómo se ha dado ese partido, porque no es lo mismo que el portero rival sea el héroe del partido a que lo sea tu portero, ¿no? Eso es absolutamente evidente. No es lo mismo si empiezas ganando y acabas remontando o te acaban remontando. Todo ese tipo de cosas van a ser importantes de saber, pero bueno, eso todavía es muy pronto para aventurarnos, ¿no? Pero si perdieses, pues sería importante desde el punto de vista de que igual esa regularidad que podías estar adquiriendo, esa cohesión de grupo, ese que el entrenador empieza a ganar enteros, empieza a ganar crédito dentro de la plantilla. Si llegas a perder contra Manchester City de una forma en la que se ve muy expuesto tu plan, pues ahí quizá pierda un poco de crédito Xabi Alonso, y especialmente con este run, que no es un run, que es verdad, de que el Madrid hace ya tiempo que no compite en este tipo de partidos grandes y tal, volveríamos a tener esa losa encima y sería un poco dar 2 o 3 pasos hacia atrás respecto a lo visto en San Mamés. Y en base a este partido del Manchester City, en base, ya digo, el del Celta, si en el Celta pinchas, los otros dos ya prácticamente me dan igual. O sea, van a ser interesantes ver qué sucede, pero no voy a poder ver lo que yo quería ver en estos partidos, que es para lo que hago este vídeo. Pero si tú llegas a ese partido contra el Alavés, que es de nuevo fuera de casa, después de estos 2 partidos en casa, vas fuera de casa, y viniendo de estas 2 victorias, podemos decir, sobre todo incluyendo esta del Manchester City, ahí sí que sí, los jugadores pueden estar en un punto muy álgido respecto a cómo están viendo, cómo pueden ver la temporada, cómo se encuentran en ese momento, y está bien tener confianza, por supuesto. Las dinámicas positivas se basan también en la confianza que adquieres y la cohesión que empiezas a tener el grupo, las sinergias que se van generando dentro del campo. Todo ese tipo de cosas lógicamente están ayudando a que esa dinámica vaya siendo positiva y vaya siguiendo sumando de 3 en 3, ¿no? Y eso está, por supuesto, bien. Pero sí que yo sigo teniendo ese miedo con este grupo de futbolistas, con esta plantilla en la que, si vienes de estos 3 partidos, sería, uniendo al de San Mamés, en una buena dinámica y tal y cual, muy interesante ver cómo van a afrontar ese partido de nuevo fuera de casa. Sales del partido de la Champions contra Manchester City, si has ganado creyéndote más de lo que quizá te puedes creer realmente, y pierdes un poco esa humildad, ese ya hemos ganado al Manchester City, pues a la vez lo ganamos haciendo menos. Y no, es importante
ya digo, adquirir ese punto de regularidad, que estos 3 partidos, que emocionalmente en teoría van a ser montañas rusas, que luego no veamos en el campo que efectivamente lo son. Que en el campo veamos una regularidad, que cada partido va a tener sus matices a nivel táctico, por supuesto, que va a tener sus matices incluso posiblemente a nivel de alineación, seguramente. Para eso va a ser importante que Xabi Alonso dé con la tecla en esos partidos, especialmente el Manchester City, porque quizá es el que más te cataloga o el que más te saca de puntos respecto a si puedes realmente competir en este tipo de encuentros o si vas a ser un equipo más, pues eso, de a tirones ir sacando los partidos porque tienes una calidad muy superior a la inmensa cantidad de rivales que te vas a encontrar, pero que a la que llegue un equipo que o esté muy bien estructurado o esté medianamente estructurado pero tenga jugadores muy importantes, o ya el acabose, que es que tengan un equipo con jugadores muy buenos y que además esté muy bien estructurado, que no vas a ser capaz de competir. Por eso yo sobre todo hablaba de estos 3 partidos, porque luego el partido del Sevilla, bueno, quieras o no, estos 3 partidos también se encuadran en un calendario en el que vas a tener los 3 partidos en 7 días. Entonces vas a tener ahí una acumulación de sensaciones, de partidos en tan poco tiempo, que quizá no te da tiempo ni siquiera a poder llegar a prepararlos, ¿no? Pero sí que va a ser interesante ver eso, esa acumulación de partidos, cómo lo van gestionando estos jugadores. Partidos tan emocionalmente distintos unos con el otro y encima con ese punto álgido que podríamos decir que es precisamente el partido que se encuentra en la mitad de estos 3, que es el del Manchester City, que es el gordo, que encima es en tu casa, que es en la Champions, esa visita de Haaland, esa visita de Guardiola, todo ese tipo de cosas. El del Sevilla lo separo un poco porque lo visto contra el Sevilla ya es un partido más, pero lo que yo ya quería ver lo he visto. Si hemos ganado estos 3, lo que ya quería ver lo he visto. Si luego pinchas contra el Sevilla, pues habrá que ver cómo se pincha. Quizá puedes tener esa pequeña excusa de que es el último partido del año y que igual los jugadores ya están pensando en otra cosa. Bueno, ahí ya veremos otras cosas, pero estos 3 partidos a mí me van a decir realmente si lo que vimos contra el Athletic Club, y ya no hablo de cuestiones tácticas, sino lo que vimos a nivel de cohesión, de grupo, ya digo, es algo sobre lo que realmente podamos edificar, o si fue un espejismo, fue un punto en el que dices, bueno, pues te ha salido bien el partido, pero que sepas que estás a 2, 3 o 4 partidos de volver a pinchar. Y vas a volver a ese bucle de, bueno, sí, vamos a hacer buenos partidos y malos y tal, y no adquirir esa regularidad, que es precisamente lo que yo quiero ver en estos 3 partidos. Si por el contrario, cuando llegas al partido contra el Sevilla ya habías pinchado alguno de los anteriores, pues bueno, digamos que eso que quería ver en esos 3 partidos, pues efectivamente lo vi. En este caso, en el sentido negativo de que no hemos adquirido esa regularidad y que no vamos a ser un equipo más compacto de lo que antes de San Mamés estábamos siendo, y que después de San Mamés pues podíamos tener ese punto de ilusión, más allá de que entendemos el rival que era el Athletic y todo ese tipo de cuestiones que son absolutamente necesarias también, pero ya digo, a nivel de grupo que sí ha habido un cambio realmente, que sí ha habido un punto de inflexión en San Mamés, y para mí estos 3 partidos son absolutamente claves para ver esto. Y nada más, esta es la reflexión de este vídeo. Si os ha gustado el mismo, pues dejad un like, dejad en los comentarios si estáis de acuerdo con esta valoración. Si no, ¿cómo veis este bloque, podríamos decir, respecto a lo que suele decir Xabi Alonso? Pues voy a hablar de estos 3 partidos como si fuese un bloque, ¿no? Digamos, el bloque de la regularidad, el bloque de la búsqueda de la regularidad, lo puedo llamar. No sé si estáis de acuerdo, si no, cómo vais a ver estos 3 partidos, si realmente os diría algo que se ganase los 3 o que en alguno de ellos se pinchase, si os sacaría de punto el poder no ganar contra Manchester City, aunque fuese un empate, en fin, todo lo que queráis. Habrá previa del Manchester City, por supuesto, con la pizarra aquí en el canal, un día antes de que ocurra el partido. Si os ha gustado este vídeo y habéis visto alguno por ahí y no estáis suscritos, suscribíos, no seáis tímidos, y nos vemos en el siguiente vídeo.